Buenos días, estimados alumnos, espero que estén todos bien. Vamos a seguir ahora con la clase número 15 de nuestro proyecto, ¿cierto? De la Municipalidad de San Pedro, que es el PREU. Así que espero que tomen atención. Hoy vamos a seguir trabajando con geometría. Y recordando siempre la importancia, ¿cierto?, de saber qué nos corresponde trabajar ahora. Tenemos que ver geometría. Hoy vamos a revisar, ya que la nueva prueba transitoria nos puede enseñar, nos explica que tenemos que ver ciertos teoremas de Tales y semejanza. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy? Aprenderemos un poco, ¿cierto?, la parte teórica, y también veremos después un par de ejercicios correspondientes a semejanza y teoremas de Tales. Empezamos. ¿Qué es lo que es semejanza? Semejanza son dos figuras, son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿ya? Cuando tienen la misma forma. Lo que ocurre cuando sus ángulos interiores son respectivamente congruentes. En ese caso, los lados de ambas figuras están a escala, es decir, son respectivamente proporcionales. Entonces es importante entender que la semejanza está directamente ligada con la proporcionalidad en sí. Si un triángulo ABC es semejante a un triángulo DEF, se nota que es cierto que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Seguimos ahora. También tenemos algunos criterios de semejanza que son importantes aprender y recordar. El criterio, ¿cierto?, el ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. También tenemos el criterio, ¿cierto?, lado, que es LLL. Son dos triángulos son semejantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales. Proporcionales, eso es importante ahí, proporcionales. También tenemos el último criterio que es el LAL, que es lado, ángulo, lado. Son dos triángulos, son semejantes si tienen dos pares de lados respectivamente proporcionales y el ángulo entre ellos es congruente. Aquí vemos algunos ejemplos. Dos triángulos semejantes tienen ángulos interiores respectivamente congruentes. Ahí podemos descubrir, ¿cierto?, que el ángulo del triángulo ABC es semejante al triángulo DF, donde el ángulo BAC es, ¿cierto?, congruente. Voy a una voz de silencio. Acuérdate de la parte, ¿no? Sí, voy a ponerle silencio, qué terrible. Ya. Entonces, chicos, ahora vamos a ver dos triángulos semejantes tienen algunos ángulos interiores respectivamente que son congruentes. Entonces tengo dos triángulos, ¿cierto? Tengo el triángulo ABC y el triángulo DEF. Ahora, el ángulo BAC es congruente al ángulo EDF. El ángulo CAB es congruente con el ángulo FEB. Y por último, el ángulo ACB es congruente con el ángulo, ¿cierto?, DFE. También otro asunto importante es recordar de que la razón entre elementos secundarios homólogos es igual a la razón entre los lados homólogos, ¿cierto? Aquí tenemos una constante, una razón que es K. Por otro lado. Entonces, seguimos. Los lados homólogos y los perímetros son proporcionales. Podemos aquí tener, ¿cierto?, los segmentos AB partido DE es igual a BC partido EF, y esto es igual a AC partido por DF, lo cual el perímetro de ambos triángulos, al dividirlos, recuerden que la fracción es una división, es igual a K. K es la razón de la semejanza. Ahora seguimos trabajando y vamos a pasar al teorema de Tales. El teorema de Tales es lo que más se usa en enseñanza media, lo que más se trabaja, ¿ya? Si rectas paralelas son intersectadas por transversales, los segmentos determinados, las transversales son proporcionales. Entonces tengo acá, ¿cierto?, el triángulo, tengo dos rectas paralelas, ¿cierto? Y acá el caso de los teoremas de Tales me dice lo siguiente, que A, ¿cierto?, A es a B, partido B es a C, es igual a DE y a EF. También puedo encontrar que BC partido AC, que es el total, ¿cierto?, de la recta o del segmento, es igual a EF por el total, ¿cierto?, que es DF. Y por último,
podemos ver el segmento inicial que es AB con el segmento que es AC es proporcional o es igual a DE con DF. Seguimos avanzando y tenemos también algunos casos particulares en el teorema de Tales. ¿Cuáles son estos? Cuando tenemos ciertos segmentos proporcionales en un triángulo o al formar dos triángulos. Entonces tenemos el primer caso donde OA es partido, ¿cierto? AC es igual a OB partido BD. Este caso particular aparece mucho en las pruebas que son especial para, ¿cierto?, para entrar a la universidad. También tenemos OC partido AC es igual a OD partido BD. Y por último tenemos, ¿cierto?, cuando tenemos dos triángulos que están sobrepuestos, ahí encontramos de que las paralelas AB es paralela con CD, jamás, ¿cierto?, jamás se van a cruzar, y tenemos por lo tanto que el segmento AB partido AO es igual a CD partido OD, y por último AB partido BO es igual a CD partido OC. Empezamos entonces a trabajar ahora con los ejercicios. El primer ejercicio que encontramos acá es una suficiencia de datos. Dice, en la figura, ¿se puede determinar que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR? La primera afirmación me dice, ¿cierto? Primera afirmación me dice que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. También me dicen de que tengo acá un segmento que es PQ, es igual al segmento AB. Entonces, si empezamos con estos datos, si lo incorporamos, ¿cierto?, a nuestros respectivos triángulos, encontramos que tenemos ciertos ángulos que son iguales. Bien, y también tenemos de que PQ, que es un segmento, ¿cierto?, que es la base de ambos triángulos, son iguales. Pero, lamentablemente, eso no me ayuda para poder encontrar de que estos dos triángulos sean semejantes. Por lo tanto, esta afirmación no me sirve por sí sola, ¿ya? Entonces aquí no me sirve por sí sola. Ahora, la segunda afirmación, encontramos comparación, ¿cierto?, de sus segmentos. Dice de que AB partido PQ es igual a BC partido QR es igual a AC partido por PR. Por lo tanto, aquí encontramos que todos los lados de los triángulos son semejantes, ¿ya? Por lo tanto, esta alternativa sí me da. La segunda alternativa es correcta y la respuesta a este ejercicio es la B, ¿cierto? 2 por sí sola. Pasamos ahora al segundo ejercicio. El segundo ejercicio encontramos, dice, en la figura AB, ¿cierto?, mide 6 centímetros. Entonces aquí yo voy a hacer la figura. Y aquí voy a hacer bien la figura para que quede lo mejor posible ahí. Luego aquí tenemos ángulos rectos, ¿cierto?, que miden 90 grados. También dice que esto es B, esto es A, el punto de intersección es el punto E, este es el punto D y este es el punto C. Y encontramos lo siguiente, dicen, ¿cierto?, que AB mide 6 centímetros. También encontramos que AE mide 10 centímetros. BC completo, ¿cierto? BC, que es de aquí hasta este extremo, mide exactamente 24 centímetros. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánto mide AD? ¿Cierto? AD, lo podemos decir que la sumatoria de entre AE más ED. Y aquí empezamos a encontrar algunas. Aquí sí tenemos que aplicar el teorema de Tales. Por lo siguiente, en este triángulo que tengo acá es un triángulo rectángulo. Y acá tengo números que son pitagóricos. 6, 10. Recordemos que los tríos pitagóricos son 3, 4, 5.
Entonces 3 por 2 son 6, 2 por 5 son 10, y aquí me faltaría 2 por 4, entonces aquí este lado vale 8. El BE vale 8. Como dato curioso, ya recuerden que siempre es bueno entender que cuando trabajamos con tales también podemos recurrir a Pitágoras. Ahora, nos preguntan, ¿cierto?, por todo este lado, AD. Entonces, yo aquí empiezo a aplicar el teorema de Tales. Lo siguiente, yo digo de que 8, ¿cierto?, este segmento corresponde a este segmento que sería 16, porque al sumar los dos me va a dar 24. Entonces acá sería 16 es igual a AE, ¿cierto?, vale 10, y la parte que yo ando buscando, ¿cierto?, una parte que es ED, y eso le colocamos X, ya, le colocamos X. Ahora, regla 3 simple, ¿cierto?, multiplicamos acá, y nos quedaría como 16 por 10 partido 8, y acá simplificamos, ¿cierto?, números pares, el 8 y el 16 me quedaría 2, aquí me quedaría 1, y 2 por 10 son 20. Por lo tanto, este extremo de acá hasta acá vale 20. Entonces, AE vale 10, más ED vale 20, por lo tanto, el lado que ando buscando, ¿cuánto vale? 30 centímetros. Y ahí tenemos listo, ¿cierto?, el segundo ejercicio. La respuesta correcta claramente es la B. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. De aquí voy a borrar, ¿cierto? Vamos a borrar aquí. Y tenemos lo siguiente. Dice, según los triángulos de la figura adjunta, ¿cuál es el valor de X más Y? ¿Ya? ¿Cuánto vale X más Y? Y yo acá encuentro dos triángulos. El primer triángulo es más o menos así. Esto es más o menos así. Ahí está. Este lado mide 50, este ángulo mide 50 grados. Este ángulo 22 grados. Este lado vale 6. Este vale Y. Y este vale, ¿cierto?, 15. Ahora, el otro triángulo, que si se dan cuenta, tiene la misma medida de los ángulos. Entonces ahí es importante entender cómo se relacionan los segmentos. Tengo acá, caso aquí y caso acá. Lo bueno es que los triángulos no son escalas, sino que están bastante chuecos. Este vale 8, este vale X y este vale 16. De acá a acá vale 22 centímetros, perdón, 22 grados. El de acá vale 108 grados, ya vale 108 grados. 108 más 22 son 130. Para llegar a 180, este lado vale 50 grados. Acá 20 más 22 serían 72. Para llegar a 180 vale 108. Entonces encontramos en ambos triángulos la misma cantidad de cada ángulo. 180, 180, 50, 50, 20 y 20. Entonces aquí podemos encontrar alguna proporcionalidad. Aquí yo puedo decir que 6 partido 8 es igual, yo veo acá, es igual a este lado que es Y, ¿cierto?, que está entre el 108 y el 22, y acá sería 16 es igual a este lado que es 15 partido X. Entonces, aquí ocupamos proporcionalidad, ¿cierto?, que es multiplicar cruzado. Entonces vamos a ocupar primero estas dos partes y vamos a multiplicar. Entonces quedaría que Y es igual a 16 por 6 partido 8. Al simplificar, el 8 en el 6 quedaría 3 y aquí quedaría 4, porque ambos se dividen por 2. El 4 en el 16 serían 4 veces y aquí quedaría 1. 3 por 4, 12. Entonces ya tengo listo el valor de Y. ¿Cuánto vale Y? Y vale 12. ¿Qué nos estaban preguntando, cierto? ¿Cuánto vale X más Y? Entonces, por el lado de acá, yo voy a encontrar el valor ahora de X. Porque ya sé que el Y vale 12. Entonces, si yo reemplazo, sería 12 partido 16 es igual a 15 partido X. Otra vez, multiplicamos de forma cruzada, ¿cierto? Regla 3 simple. Sería 16
por 15 partido 12. El 12 en el 16 se divide todo por 4. Aquí quedaría 4 y aquí quedaría 3. 3 en el 15, 5 veces. Y 4 por 5 serían 20. Al sumar me va a dar, ¿cierto? 12 más 20. Y eso es igual a ¿cuánto? A 32. La respuesta correcta a este ejercicio exactamente es la letra D. Chicos, recuerden esto, ¿cierto? Al darnos cuenta que los ángulos eran iguales, podíamos proporcionar, ¿cierto?, los segmentos, que el 6 es a 8, que el Y es a 16 y que el 15, perdón, era al X. Y ahí está listo el segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Pasamos ahora al siguiente. El siguiente ejercicio lo podemos, ¿cierto?, hacer de varias formas. Para eso vamos a borrar. Vamos a borrar acá. Y acá tenemos como dos triángulos, ¿cierto? Dos triángulos que quedaría más o menos así. Ahí, ahí, ahí. Sí, este vale A. Este vale B. De aquí a acá. De aquí hasta ahí. Ahí, ¿cierto? Este vale C, este vale E y este vale D. Entonces empezamos, ¿cierto?, a encontrar la medida de cada ángulo. Veamos el enunciado. El enunciado dice, en la figura adjunta, el triángulo ABE es, ¿cierto?, semejante al triángulo CDE. Si el ángulo DCE vale 46, si este lado, ¿cierto?, vale 46, y después dice de que el ángulo EBA vale 27 grados. Como son, ¿cierto?, congruentes, podemos decir también de que este lado vale 46, ¿cierto? 46, y el lado de acá vale 27. Para llegar a 180, acá este lado vale 107 y el de acá también vale 107, porque tenemos que sumar, ¿cierto?, que la medida del ángulo interior son 180 grados. ¿Y qué nos preguntan? Entonces, ¿cuál es el valor del ángulo de EA? O sea, me preguntan por este ángulo, que es un ángulo exterior. ¿Ya? ¿Cuánto mide ese ángulo? Y acá tenemos que recordar de que al sumar todos estos ángulos tiene que ser ¿cuánto? 360 grados, ¿cierto? Eso es un ángulo completo menos, ¿cierto? Menos estos dos que tengo acá, que son 107 más 107. Acá al sumar esto sería 360 menos 214. Al reducir el ejercicio, acá esto me da 146. Por lo tanto, el ángulo que ando buscando vale 146 grados. Esa es la respuesta correcta, claramente es la C. Bien, ahora pasaremos al último ejercicio que tengo para ustedes, que corresponde al teorema de Tales. Ahí está. Dice, ¿cuál de las siguientes figuras el valor de x, ¿cierto? El valor de x es igual a 9. Estamos preguntándonos, ¿cierto?, en cuál de todas el valor de x es igual a 9. En la primera afirmación yo digo, ¿cierto?, que 15 es a x, y eso es igual a ¿qué? A 30 partido 18. Acá, ¿cierto?, regla 3 simple otra vez, x es igual a 15 por 18 partido 30. Acá simplifico todo por 15, 1, quedarían 2, 2 en el 19, 9. Por tanto, aquí me dio 9. Por tanto, esta afirmación es correcta. Ahora, la segunda afirmación, tengo, ¿cierto?, que 12, aquí puedo decir, ¿cierto?, que 3 es a x,
y esto es igual a qué. Recuerden de que esto es un caso particular en el teorema de Tales. 3x, como al sumar los dos sería 7 es a 12. Esa es la forma correcta. Se multiplica de forma cruzada y tengo lo siguiente. X es igual a 3 por 12 partido 7. 3 por 12 son 36 partido 7. Y claramente esto no es igual a 9. Entonces no me sirve. Pasamos al tercer caso del teorema de Tales. Y acá tenemos también otro caso particular. Aquí yo digo, ¿cierto?, que x partido 7 es igual, seguimos viendo, ¿cierto?, es igual a 14 partido 18. O aplicamos, ¿cierto?, regla de simple, x es igual a ¿qué? A 7 por 14 partido 18. Acá puedo dividir por 2, porque son números pares, quedaría el 7 y el 9. 7 por 7 son 49, partido 9. Y eso, ¿cierto?, no es igual a 9. Por lo tanto, solamente me sirve la primera afirmación. La respuesta correcta, ¿cierto?, sería la letra A, que es solamente solo 1. Y acá dejamos, ¿cierto?, la clase de semejanza y de teoremas de Tales. Que estén bien y nos vemos. Las dudas se resuelven, ¿cierto?, en la clase semanal. Que estén muy bien. Chao, chao.